esta semana vamos a desarrollar el tema de equilibrios heterogéneos, concretamente producto de solubilidad. Necesitamos recordar algunos conceptos, tales como equilibrios homogéneos y heterogéneos. Decíamos que equilibrios homogéneos son aquellos donde las sustancias están en una misma fase. Ya analizamos equilibrios homogéneos como los equilibrios ácido-base, los equilibrios de complejación, los equilibrios de oxidorreducción. Entonces ahora veamos qué son equilibrios heterogéneos. Llamamos a heterogéneos aquellos equilibrios en los cuales la sustancia que estamos analizando está presente en más de una fase. Concretamente, nosotros, si vemos un recipiente como el de la primera figura, solo vemos un sistema homogéneo. ¿Bien? Ya en el segundo y en la tercera figura empezamos a ver precipitados, es decir, la aparición de una segunda fase. Entonces, cuando esto ocurre, porque en esta vemos que estamos agregando algo que altera este sistema y aparece una fase sólida, decimos que hay una precipitación y que el sólido es un precipitado. Analizaremos particularmente el equilibrio de sólidos iónicos, es decir, que en solución acuosa presentan este equilibrio. Tenemos el sólido, que es muy poco soluble, por eso decimos compuestos insolubles. En realidad no hay nada insoluble en la naturaleza, pero poco soluble. Quiere decir que cuando a este sólido lo agregamos en el agua, entonces va a ocurrir que se va a disolver una pequeña cantidad y eso va a generar los iones en el medio. Entonces, ¿dónde se produce esta reacción? Vamos a recordar que cuando hablábamos de solubilidad, hablábamos de solución saturada. Justamente en este sistema saturado es donde aparecen estos equilibrios de disociación y donde aparecen los iones. Entonces, si recordamos la curva de solubilidad que ustedes ya han estudiado, vamos a decir que solución saturada es cuando la solubilidad se corresponde con la máxima concentración de soluto disuelto en un determinado volumen de solvente y, por supuesto, a una dada temperatura. Soluciones no saturadas son aquellas donde contiene menor cantidad de soluto del que es capaz de disolver un determinado volumen de solvente, y decíamos soluciones sobresaturadas, aquellas donde contiene mayor concentración de soluto por encima de la solución saturada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la solubilidad de estos iones coincide o se corresponde con la máxima cantidad de soluto disuelto, decimos que estamos en una situación de saturación. Bien, recordemos un poquito qué era la solubilidad. Entonces, la solubilidad, que generalmente se la representa con la letra S minúscula, expresa la máxima cantidad de soluto que puede disolver 100 gramos de solvente a una dada temperatura. Si volvemos al gráfico de solubilidad, recordemos que solubilidad se corresponde con los puntos del equilibrio de saturación de la curva analizada. Entonces, ¿qué es este punto Q? Si nosotros queremos que aparezca el precipitado o haya una fase sólida en esta situación, entonces seguramente tenemos que estar en esta zona de sobresaturación. Ahora, ¿cómo hago para que aparezca una fase sólida?
Bueno, hay dos mecanismos por los cuales podemos llegar al punto Q. Si nosotros, por ejemplo, fijamos una temperatura y a esa temperatura comenzamos a agregar una cantidad de soluto, hasta la aparición vamos a lograr llegar a la zona de sobresaturación y podrá aparecer un precipitado. O también el otro mecanismo es fijar una concentración de soluto e ir enfriando la solución. Estos dos mecanismos nos permiten llegar a una solución de sobresaturación de modo tal que pueda aparecer en esa zona la fase sólida. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a analizar en realidad los compuestos poco solubles, o a qué se refiere esto de producto de solubilidad. Entonces, la bibliografía nos dice que el producto de solubilidad se aplica a electrolitos poco solubles y se define como el producto de las concentraciones molares de los iones elevadas al número de iones presentes en la solución a temperatura constante. Bueno, si nosotros volvemos a este equilibrio de solubilidad, vamos a ver que este sólido es, decimos, poco soluble, o algunos dicen insoluble. Quiere decir que es muy poquito lo que se puede llegar a disolver y formar los iones A y iones B. Entonces, como todo equilibrio, recordemos que nosotros podíamos plantear la constante de equilibrio como el producto de las concentraciones de los productos de la reacción elevados a sus respectivos coeficientes dividido en la concentración de los reactantes. Bien, ¿qué particularidad tiene este reactante o este reactivo? Que AB es un compuesto sólido. Quiere decir que es un compuesto sólido insoluble, perdón. Es un compuesto sólido que se disocia muy poquito. Entonces, si nosotros pasamos al numerador esta concentración, nos queda una expresión de este tipo. La constante, ahora multiplicada por la concentración de A y B, que, como decimos, es un compuesto que se solubiliza muy poco, podemos considerar que es otra constante y es igual a la concentración de los iones. Entonces, si esto podemos considerar que es constante, vamos a definir entonces como constante de producto de solubilidad justamente a esta relación, y la vamos a definir que el producto de solubilidad es el producto de las concentraciones molares de los iones elevado a sus respectivos coeficientes. Recordemos que cada producto de solubilidad está particularizado a una dada temperatura. Bien, veamos algunos ejemplos. Supongamos que analizamos la relación de aquellos compuestos poco solubles que se disocian en una relación de iones 1 a 1. Bueno, el cloruro de plata, un compuesto que ustedes seguramente ya lo han visto en química básica. Compuestos como el sulfuro de plomo, donde cuando se disocian sus iones se forman los iones plomo, 2 más, y el anión sulfuro. Cuando tenemos el ejemplo del carbonato de calcio, tendremos también catión calcio por un lado y anión carbonato por otro. En estos tres ejemplos la relación es 1 a 1, por lo tanto, en la expresión de PS, acá ninguno llevará ningún coeficiente escrito. Sabemos que es 1 y 1. Ahora, cuando la relación dentro de los iones no es 1 a 1, por ejemplo, el sulfuro férrico o sulfuro de hierro 3, vamos a ver qué le ocurre. Si este es el compuesto poco soluble, cuando lo disolvemos en agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a aparecer 2 iones férrico y 3 aniones sulfuros, cada uno de ellos con su estado de oxidación que ya lo conocemos.
El coeficiente indica el número de átomos que están presentes y entonces ahora el producto de solubilidad para este compuesto será la concentración de sulfuro elevado al cubo, porque su coeficiente es 3, y multiplicado por la concentración de sal férrica elevado al cuadrado, porque su coeficiente es 2. Entonces, podemos generalizar diciendo que para un compuesto soluble, para un compuesto sólido poco soluble, nosotros vamos a decir que podemos expresar el producto de solubilidad como la concentración molar de cada uno de esos iones elevado a sus respectivos coeficientes. Bien, entonces, ahora tenemos que analizar otro concepto como producto iónico. Entonces, leemos rápidamente y decimos, el producto iónico es el producto que se obtiene de multiplicar las concentraciones molares de los iones elevado a sus respectivos coeficientes y a temperatura ambiente para un ensayo determinado. Quiere decir que estamos hablando de condiciones experimentales. Suena muy parecido al producto de solubilidad, pero acá tenemos que tener en cuenta que las condiciones experimentales, que son la temperatura ambiente, o sea, la temperatura de trabajo, y las concentraciones de los iones que se encuentran en ese momento. Entonces, esto ocurre porque no siempre se dan las concentraciones que nosotros podríamos calcular desde el producto de solubilidad. En la naturaleza, concretamente, estas concentraciones son resultado de determinados factores. Entonces, cuando nosotros definimos el producto iónico, hacemos referencia a esos valores experimentales. Bien, ¿para qué me sirve conocer el producto de solubilidad y el producto iónico? Vamos a ver que cuando el producto de las concentraciones iónicas, o sea el PI, es igual al valor del tabulado del producto de solubilidad, decimos que se tiene una solución saturada de la especie que estamos analizando. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el producto de las concentraciones iónicas, por supuesto elevada a sus respectivos coeficientes, es inferior, o sea, menor al PS tabulado, nosotros decimos que la sustancia no precipitará, porque las concentraciones molares iónicas no alcanzaron el producto de solubilidad. En este caso, PI es menor que PS. Por último, cuando el producto de las concentraciones de los iones formados en la disolución elevado a sus respectivos coeficientes es mayor al PS tabulado, entonces decimos que la sustancia precipita. Vamos a los ejemplos. Acá en esta tabla tenemos algunos ejemplos como para ejercitar a simple vista el PI, o sea, calcular el producto iónico. Estas son concentraciones molares experimentales y este es el valor PS, que es un valor tabulado. Es un valor ya determinado en tabla para cada uno de los compuestos poco solubles. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo del compuesto, por ejemplo, sulfuro de cadmio. Nosotros, si vemos que la relación es 1 a 1, decimos que cuando la concentración de cadmio es 10 a la menos 6 y la concentración de sulfuro es 10 a la menos 2, el producto iónico va a corresponder a un valor de 10 a la menos 28. Bien, sumamos, recordemos que cuando tenemos exponentes de 10, sumamos directamente los exponentes. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tengo que hacer? Recordar la placa anterior. Y entonces observo que el producto de solubilidad tabulado es 10 a la menos 28. El producto iónico que acabo de obtener con valores experimentales es 10 a la menos 28. Entonces, ¿en qué situación estamos? Decimos que estamos frente a una solución saturada. Esto de solución saturada
quiero que lo vean como si fuera un equilibrio en una cuerda. Es decir, es justa la concentración máxima que está en solución. Una mínima concentración menor pasamos a soluciones no saturadas. Y una mínima concentración mayor pasamos ya a un equilibrio de sobresaturación. Entonces, en este punto decimos que estamos en solución saturada. Veamos el segundo ejemplo. En el sulfato de cadmio también vemos que la relación es 1 a 1. Tenemos un calcio, el sulfato de calcio, perdón, tenemos un calcio y un sulfato. Si aplico el producto de los iones, acá también la relación es 1 a 1, por lo tanto, el producto iónico resultará del producto de 10 a la menos 3 por 10 a la menos 4, nos da un valor de 10 a la menos 7. Perfecto. Comparo. El PS del sulfato de calcio es 10 a la menos 4, el PI es 10 a la menos 7. Acá observamos un valor menor al PS, por lo tanto, decimos que no precipita en estas condiciones el sulfato de calcio. Si analizamos ahora, por ejemplo, un hidróxido férrico, disculpen acá, se me fue, pero bueno, era el hierro, a ver si detenemos, pausa. Bien, corregido esta pequeña deficiencia, entonces vemos que el hidróxido férrico, tenemos en el hidróxido un catión hierro 3 y 3 aniones oxidrilos. ¿Bien? Entonces, cuando resolvamos el producto iónico, tendremos que tener en cuenta que va a ser el producto de 10 a la menos 10 por el producto de 10 a la menos 4 elevado al cubo. Quiere decir que acá la concentración de vida al oxidrilo será 10 a la menos 12. Entonces, si tenemos en cuenta, el producto iónico será 10 a la menos 22. Entonces, observo, 10 a la menos 36 es el producto de solubilidad tabulado. 10 a la menos 22 es el producto iónico obtenido con estos valores de concentración. Entonces, ¿cómo es 10 a la menos 22? 10 a la menos 22 es mayor que 10 a la menos 36, por lo tanto, esperamos que el compuesto hidróxido de aluminio, hidróxido férrico, sí precipita. Si analizamos el cloruro de plomo, por ejemplo, vemos también que hay una relación 2 a 1, es decir, vemos que se formó un catión plumboso, digamos, porque tenemos 2 acá, y 2 aniones cloruro. Entonces, si tenemos en cuenta que estas son las concentraciones experimentales y que ahora la concentración de cloruro total va a ser 10 a la menos 2 al cuadrado, o sea, va a ser 10 a la menos 4, tenemos que el producto iónico del cloruro de plomo 2 es 10 a la menos 6. Quiere decir que si comparo PS 10 a la menos 4, PI 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 menor que 10 a la menos 4, por lo tanto estoy ¿dónde? En una situación donde no precipita este compuesto. ¿Por qué esto es importante? ¿No? Cuando empezamos a hablar de equilibrio heterogéneo, yo le mencioné algo, que estos equilibrios se presentaban generalmente dentro de los sustratos que ustedes usan, dentro de la solución del suelo. ¿Y por qué es importante? Porque justamente el exceso de algunos de estos iones o la desaparición de algunos de estos iones en la solución del suelo son lo que van a condicionar de alguna manera la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Por eso es necesario que ustedes manejen muy a conciencia estos conceptos de producto de solubilidad y producto iónico.